Hola, ¿qué tal? Me llamo Jorge Santillán Magaña y en este video les voy a explicar acerca del libro Yo Robot y a la adaptación a película en 2004. Muy bien, pues en primer lugar, el libro fue escrito por Isaac Asimov. Isaac Asimov, estadounidense, de origen ruso, lo publicó en 1950. Fue un científico y bioquímico y el libro lo publicó 5 años después de que pasó la Segunda Guerra Mundial. En ese tiempo, Isaac estaba transcurriendo en una universidad, con lo cual él vio todo lo que ocurrió porque las noticias acerca de los sucesos que estaban pasando. Lo que él pensaba hacer era una innovación tecnológica para salvar a la sociedad o raza humana. De eso se basó. Entonces él se basó en la Guerra Mundial para crear historias de ciencia ficción. Uno de ellos es Yo Robot. Yo Robot igual fue adaptado a la película de 2004 por el director Alex Proyas. En el relato de esta historia se basa en que un robot intenta hacer su propia rebelión y oponerse a las órdenes de la sociedad. El robot no trata de hacerles favores a las personas, por lo cual empieza a hacer su propia humanidad de robots. Ahora pasamos a la película. En 2004, el director Alex Proyas fue el que creó la adaptación de Yo Robot, la historia original de 1950, hecha por Isaac Asimov. Las únicas 3 adaptaciones que hace este director acerca de la historia es la primera es los protagonistas, que se siguen teniendo el toque esencial de la misma historia, puesto que los 2 protagonistas, que es Calvin Susan, especialista, trabajadora en News Corporation, así se llama la corporación donde se basa en la historia, y el otro viene siendo el Dr. Spooner, el detective que intenta ayudar a la especialista y se opone a todo lo que piensa de los robots. La segunda adaptación es la del personaje protagonista del robot, que en la película le ponen un nombre llamado Sony, lo cual no lo pusieron en la historia basada original. En el libro, el personaje robótico intenta hacer su propia rebelión. A cambio, en la película lo que hace es intentar ayudar a los protagonistas esenciales como Calvin Susan y el Dr. Spooner para enfrentar a esta rebelión. La tercera adaptación es la de las 3 leyes de la robótica. La primera ley viene hablando de que ningún robot debe hacerle ningún daño, sin excepción alguna, a un ser humano. La segunda ley de la robótica es que todo robot debe seguir las órdenes que le dé por el ser humano sin que se pase de la primera ley. La tercera ley de la robótica viene siendo que el robot debe subsistir y siguiendo con su propia existencia sin que se pase de las primeras 2 leyes anteriores que se mencionaron. Entonces, solo son esas 3 adaptaciones que tiene la película, pero ya luego Alex Proyas sigue su propia historia, ya no hace la original que es la de Isaac, queda a su propio estilo, lo cual el libro lo que no tiene de la historia es que el propio robot intenta oponerse a su rebelión, que es lo que sí tiene la película. Y que la historia original de Isaac es que el año en que transcurre la historia es en 1954 y que en la historia de la película viene siendo 2035. Donde ya en la película la tecnología transcurre enormemente en el mundo. Y en mi opinión, por eso les recomiendo que lean el libro de Yo Robot, la antigua, y ya que con eso puedan saber lo que pasa en la película. Nada más que en la película lo único que ponen son las 3 adaptaciones que mencioné antes, porque la verdad Alex Proyas le dio su propio estilo a su propia película. Desde mi punto de vista no les recomiendo que vean la película, ya que solo ponen 3 adaptaciones originales de la historia del libro a la historia del director Alex Proyas, las 3 adaptaciones que ya había mencionado anteriormente, ya que para un escritor esto es inapropiado porque la historia que está en el libro no sale completamente en la película. Y gracias por ver este video. Suscríbanse.